La Soberana. El Argento hecho sonido. La Soberana en la red. Bueno, y acá seguimos en Periodismo en Emergencia con un querido colega, en realidad es un amigo, porque a este programa vienen solamente los amigos. Hola Norita. Alguien con quien hemos compartido del Plata tantos años, ¿no? Efectivamente. Tantos años, tantas cosas que hemos pasado. Un gran compañero y además una de las excepciones a eso que yo digo siempre. Este programa se llama, Tuni, como vos sabés, Periodismo en Emergencia. Sí. Y el nombre viene porque hace mucho, yo no tenía este programa, pero me habrás oído decir lo que yo pienso de periodismo. Yo pienso que cuando yo empecé, que era muy chiquita, era una profesión honorable, respetable, prestigiosa. Vinieron los años difíciles y se transformó en una profesión muy peligrosa. Y bueno, y en los últimos años, salvo honrosas excepciones, entre las cuales te cuento, Gracias, Norita. a mí hay muchos colegas que me dan vergüenza ajena. Y la verdad que entre el tráfico de influencias, el tráfico de dinero, el tráfico de todas cosas, y vos justamente que estás en un lugar tan difícil como es hacer periodismo sobre los temas judiciales, sobre los grandes casos policiales, sobre todo eso, y vos siempre has advertido cosas que iban más allá. Bueno, estamos en tiempos en que efectivamente el periodismo es ideología a full y que el verso del periodismo independiente y de los inmaculados y de los impuros que se supone que no tienen ideología es una mentira. Primero que es una mentira siempre el periodismo independiente, convengamos. Uno, lo que pasa que antes, cuando los diarios tenían una concreta ideología, y sí, La Nación era era todo la cosa agrícola ganadera, Clarín era desarrollista, la prensa en su momento de auge defendía los intereses de alguna manera norteamericanos, pero uno iba a un lugar, trataba de trabajar en un lugar donde uno pudiera no tener grandes conflictos, digamos, ¿no? Lo que sucede es que al convertirse en un fenómeno de masas, todo el mundo de la información, y al convertirse en una herramienta electoralmente muy importante y políticamente muy importante, dejó, digamos, poco a poco fue dejando el hecho de transmitir lo que para uno era lo más cercano a la verdad, ¿no es cierto? Las empresas se han convertido en enormes empresas, con muchísimos intereses económicos, donde ahora lo que les interesa es tal gobierno sí, tal gobierno no. Y no es en la Argentina solo, basta ver lo que sucede en casi cualquier otro país del mundo. Hoy el país representa a las grandes empresas españolas en España y el mundo a la derecha española, y o sea, pasaron a ser enormes conglomerados que juegan dentro de la política nacional a favor o en contra de un modelo, de un gobierno, etcétera. Nosotros aquí lo vivimos muy de cerca. Brasil se ha vivido en forma dramática. Lo que pasa es que hay en algunos lugares donde no se permite el hecho del multimedio, ¿no? Se considera, hay lugares donde esto no pasa y siguen igual teniendo una influencia enorme los diarios o las cadenas importantes, pero no se permite, por ejemplo, que una cadena de televisión tenga radios y que tenga diarios. Sí, niveles de concentración como los que hay aquí. Solamente Brasil, me parece. Brasil, ¿no? Y por ahí México, me Sí. imagino. México puede decir que un multimedio puso un presidente. Sí. Pero por eso te digo, pero son muy fenómenos pocos. muy Sí, puntuales, por exactamente. más que sigan teniendo la influencia que tienen donde tengan, pero En España van camino a eso, porque además ustedes van a ver que los medios se meten en el fútbol,
como un instrumento de desplazamiento de otros medios en función de una política. O sea, aquí el Grupo Clarín usó el fútbol para desplazar a casi todos los demás y tener el 70% de los abonados de cable. Entonces son empresas gigantescas donde incluso hoy el mismo medio no es intrascendente como negocio, y el monopolio viene para absorber otros negocios. Exactamente, el negocio hoy, el ingreso hoy es el cable, Cablevisión, y es FiberTel. Esa es la base de ingresos, y sobre esa base se asienta el poder y la guerra contra cualquiera que dispute ese poder, ¿no? Sí, es muy difícil. Bueno, hablemos un poco de lo que está pasando judicialmente, esta cosa donde siempre se habló de hacerte amigo del juez, como decía el Martín Fierro, claro. Pero que ahora la política tiene como decisiones, digamos, decisiones importantes. Cuando la política se pone áspera, la justicia juega un papel decisivo. Y es lo que hemos visto mucho más claro que en Argentina, en Brasil, en la Argentina, porque han desplazado una presidenta, una presidenta que no cometió ningún delito. O sea, es una cosa muy artera, y en la Argentina tratan de bloquear cualquier regreso de lo que ellos llaman un gobierno populista. Y eso, en esa parte, el poder, diría yo, más retrógrado, que es el de la justicia, es el poder al que hay que llamar su señoría, como se hacía en la época del medioevo, donde hay que pararse cuando entra el juez, donde hay que usar saco y corbata. En muchos casos no permiten ya, los jueces amonestan a los que no van a los abogados que no van con saco y corbata, que muchas veces está el crucifijo encabezando cuando no tiene nada que ver. Estamos hablando de justicia, y además de una cultura laica, se supone. Exactamente. Entonces el poder más retrógrado, y que además nunca fue afectado por ninguna revolución, ningún golpe de Estado ni nada. Es el único que aparece, que respetaron todos los golpistas. Tal cual. Entonces estamos ante un poder que efectivamente juega para el sector más conservador, siempre. Porque en verdad la justicia está creada para conservar el derecho de propiedad y el derecho de las grandes propiedades. Entonces, la verdad que ese poder es el que juega a favor de lo más retrógrado, y la mejor lección es la que dieron la semana pasada en la Corte Suprema. Bueno, el 2x1, que es una cosa terrible. Y además, si vos pensás que la misma semana los obispos llaman a la reconciliación, vos pensás que es todo, pero uno no se tiene que sorprender. El presidente decía en la campaña: hay que terminar con el curro de los derechos humanos. Claro. Entonces, si el presidente piensa de esa manera, supuestamente los jueces de la Corte Suprema Corte deberían ser independientes. Pero yo creo que el orden de los factores es: primero está la decisión política, sí, y después redactan. Porque argumentos judiciales para sostener cualquier cosa siempre vas a encontrar. Es como el viejo, no sé si era un chiste o que era cuando el jefe de redacción le decía al periodista: escriba una nota sobre Dios, y el periodista le preguntaba: ¿la escribo a favor o en contra? Bueno, acá es más o menos lo mismo. El poder político dice: hay que aliviar la situación de los genocidas, así que escriban sobre eso, y escriban y fundamenten y encuéntrenle la vuelta judicial, y eso es lo que ocurrió. Pero yo te escuchaba hoy decir con todo lo que vos sabés del tema, que por ejemplo el primero que le piensan dar el 2x1 ya se lo dieron, pero está todo no le correspondería, porque cuando regía la ley del 2x1 él estaba en libertad. Exactamente.
Es que el punto, digamos, todo el disparate que es esto, porque le buscan argumentos y todo eso, pero son argumentos en general disparatados, es que la ley del 2x1 se hizo a raíz de que hubo rebeliones en las cárceles, Sí. porque había mucha gente en las cárceles. Y vos decías que fue un poco para aliviar un poco Aliviar la situación de población los presos. carcelaria. O sea, era una ley para los presos. Y sin embargo, estas personas, estos genocidas, no estaban presos cuando rigió la ley del 2x1. Cometieron los delitos en el año 76, 77, durante la dictadura, y tuvieron el beneficio de la impunidad, de la obediencia debida y el punto final hasta 2006, hasta 2007 en algunos O casos. sea que la ley de 2x1 había dejado de existir. Exactamente, y era una ley para presos. Ellos no estuvieron presos cuando la ley del 2x1. Y eso no es que tienen una categoría especial de genocidas, que además la tienen, sino porque la verdad que no rigió mientras ellos cuando ellos estuvieron presos, no rigió. Entonces se le aplica una ley en forma disparatada. No es disparatada porque ellos está claro para qué la aplican, es en función de que tenían una decisión política previa, que era aliviar la situación de los genocidas, como dice Horacio Berbisky, pactada tal vez con la Iglesia, pero para mí va un poco más incluso. Yo creo que en sí. el fondo ellos piensan que eso fue una guerra y que entonces, bueno, está bien, se le fue la mano, pero fue una guerra. Ese es el pensamiento que hay detrás. Sí. Hay que aliviarle la situación porque en el fondo son nuestros. Claro, ese es el tema. En En el el fondo fondo son los que aplicaron para que se enriquecieran durante la dictadura todo lo que se enriquecieron. Exactamente. Es un tema económico, digamos, para ellos. Para ellos las personas no importa. Fueron los instrumentos y realmente los muchachos fueron tan leales que ¿por qué los vamos a seguir perjudicando? Exactamente. Fueron malos porque la verdad que robar bebés no entra en ningún parámetro, pero son nuestros. Sí. Y a los nuestros leales hay que defenderlos. Exactamente, tal cual. Ahora, yo lo que no entiendo, algunas cosas, esto es un hecho político, no entiendo cómo el radicalismo está aceptando esto, ¿no? Habiendo tenido a Alfonsín con posiciones tan claras con todas estas cosas, ¿no es cierto? Y mi mirada en general es que el radicalismo siempre tuvo un sector de derecha y un sector Sí, un que en poco una más época se progre. llamaba el unionismo. Exactamente, y un sector un poco más progre. Vos fíjate que esto que acabo de decir también lo dice Ricardo Alfonsín. En el fondo, en el PRO creen que los represores los defendieron en una guerra. Sí, yo creo que sí. Entonces, lo que pasa es que es Alfonsín, solo Ricardo Alfonsín el que sí, sabe y decir bueno, eso. está muy marginado, ese sector está muy marginado dentro del acuerdo con la derecha, que es el PRO, el sector de derecha, que es del radicalismo, y diría con personalidad clave como Elisa Carrió, que armó todo eso. Recuerden que Elisa Carrió rompió el acuerdo con Pino Solanas y junto con Ernesto Sanz armaron esto victorioso, además fue exitoso la maniobra, para digamos derrotar a cualquier movimiento, digamos, o a las fuerzas populares. Y digamos que, ya que estás hablando de Sanz y de Carrió, digamos que Milagros Sala sí es presa. Sí, obvio. Bueno, Pese por a eso, todos los reclamos internacionales, yo creo que todo es un... todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Primero es la política. Sí. O sea, dijeron, nosotros vamos a tener dificultades para gobernar Jujuy si no la metemos presa. Y entonces la metieron presa. Bueno, pero mire que está el problema de que cómo la vamos a tener presa durante el proceso. Redacte. Claro. Póngase todo a es redactar. redacte, todo es redacte. Póngase a redactar. Encuéntrele a la vuelta. No me venga con excusas. Redacte. Y ese es el poder. Ese es el poder Y así político. así pasó con todas las causas contra Cristina, pasa esto como explicabas vos, lo de Vudú hoy, que es
Es tan absurdo lo de vudú, tan absurdo. Nosotros, por supuesto, que si alguien del gobierno de Cristina cometió delitos, estamos a favor de que vaya preso. Y en esta causa es una causa nítida, la del auto, que empezó hoy el juicio, es una causa nítidamente política, de persecución política. Es un auto del año 92, en los cuales se hizo la transferencia, que era de vudú. Nadie dice que el auto era de otra persona, o que fue robado, o que tenía alguna irregularidad. Era un auto de vudú, y lo que hizo fue radicarlo en la ciudad de Buenos Aires. Cuando lo radica, la pareja de vudú le entrega los papeles firmados, un 08 y un 04, que es el formulario para hacer la transferencia, a los gestores, y la prueba caligráfica demuestra que es falsa la firma, que es falso el llenado, no es la letra ni de vudú ni de su pareja, son falsos los sellos, es falsa la verificación vehicular, o sea... No, es todo falso, es todo falso. Entonces, los gestores, es falso el domicilio. Entonces, lo que hicieron el gestor, uno murió y el otro es el principal acusado, porque acá la pinta es que es un juicio contra vudú, pero en verdad es contra el gestor. Pero, no es mío, ¿no? No es tuyo. Ah, correcto, el sonido. Entonces, nada, estamos hablando además de un auto que no debe valer hoy más de 10.000 pesos. Sí. Entonces va a haber un mes de sesiones de 3 jueces, fiscales, abogados y la mar en coche por un auto que vale 10.000 pesos y que en verdad los responsables de las falsedades está probado que fueron los gestores y la titular del registro, que aceptó porque tenían un enganche entre los gestores y la titular del registro, ¿no? O sea que debe haber millones de casos como ese que no han requerido, y porque nadie puede titular en La Nación vudú, declara hoy en el juicio, claro, si no aparece esto. Pero vos no creés que... Yo lo que digo es lo siguiente, yo opino lo mismo que vos, el que robó debe ir preso. Pero yo quisiera que no absolvieran sin ninguno de estos, esas cosas de que van, intervienen, hacen todas las cosas, la parafernalia que hacen en cada caso que tiene que ver con Cristina y su familia, y cada vez que hay alguna denuncia seria contra Macri sale sobreseído sin que nadie investigue. Yo quisiera una justicia un poco más equitativa, que haga, si es tan agresiva para investigar, que sea agresiva con todo. Obviamente. Sí, por supuesto. Mientras acá se inició hoy un juicio por un auto que valía 10.000 pesos, el fiscal Germán Moldes no apeló la absolución que le dictaron a Gustavo Arribas por transferencia de $600.000 vía Hong Kong a cuentas suizas. Entonces esto te muestra criterios completamente distintos. La UIF, que es la Unidad de Información Financiera, dijo que no había ninguna ilegalidad en lo de Arribas, que no había ninguna ilegalidad en lo de los Panama Papers y Macri, y le pidió al juez que Cristina no viajara a Europa. O sea, encima eso. Claro, o sea, ustedes ven que es una persecución política, o lo que domina es la política, no la justicia. Pero cuando yo decía el que roba tiene que ir preso, digo, nosotros, yo cuál es el esquema en el que pienso. En la obra pública no es un jardín de infantes, entonces hay muchas empresas que ponen coima para eso. Entonces, si José López cobró de alguna empresa por ayudarlos en una licitación o en lo que fuera, y bueno, tendrá que haber un juicio como corresponde y ser condenado como corresponde. Es eso lo que hay que probar, porque además no es que vos en una licitación, las licitaciones son peleadas entre las empresas, ahí tenés poco margen, pero después
por ahí bajo cuerda y alguna empresa que le arrima una coima a algún por ahí funcionario. para entenderse de algún dato más de la Efectivamente. licitación, más que para, pero no lo roban del erario público, es un, digamos, es una De las ganancias, de las que, ganancias que tiene esa de esa empresa, empresa te da una parte, no es que le Exactamente. roban al Estado, eso también. eso es- No, esto no implica devaluar el delito, No, pero, no, para nada. pero que quede claro que no le están robando al Estado. Para mí esa es la Bueno, mecánica. además a tendría- Calcaterra nunca vi que le hicieran un allanamiento. No, bueno, por eso. Y Hay tiene más obra pública que Baez, ¿no? mucha más obra Muchísima más, porque Baez creo que está en el puesto como 19 o No, 20. 40, 39. 39. Y Calcaterra creo que está entre los primeros. Es entre los primeros 10. Entre los primeros 10. La diferencia, y nunca nadie lo investigó. Sí. Y bueno, porque ahí también hay otro hecho, que es que en general durante el kirchnerismo fueron surgiendo algunas empresas que eran más nuevas en el ambiente, por decirlo de alguna forma. Las empresas de más tradición, con comillas en la palabra tradición, eran los de la Cámara de la Construcción, los viejos de la Cámara de la Construcción. Entonces, la verdad que además lo que hay es una especie de venganza contra las nuevas empresas que ganaron licitaciones. ¿Y dónde las ganaron? Y las ganaron, por ejemplo, en Santa Cruz, donde ninguno quería ir a hacer obras, porque hace mucho frío, hay mucho viento. Y además hay posibilidades de que se suspenda por mal tiempo. Durante Porque mucho. revienta las Tal cañerías. Yo te lo digo porque el esposo de mi prima hermana, cuando ellos se casaron, se fueron a vivir a Esquel, y él era un tipo que se ocupaba del sanitario. Ujú. Y ella lo perdía durante meses en aquellos años, porque él iba a las estancias y habían reventado todos los caños, había Y que claro, casi por el hielo. Y eso te pasa cuando construís cualquier cosa. Te viene una luz, una nevada fuerte, hay que interrumpir, a la gente hay que pagarle igual, Tal cual. y la obra se prolonga en el tiempo. Tal cual. Nadie quiere a eso. Entonces, hoy en día hay una monumental causa judicial contra Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, donde dice, ¿cómo puede ser que de las 80 y pico, 82 obras que se hicieron en Santa Cruz, Lázaro Báez haya ganado 51? Y el titular de Vialidad, titular nacional de Vialidad, dice, ¿y si nadie quería ir a Santa Cruz a construir? Se hicieron las licitaciones, se presentaron empresas, pero tampoco esas empresas podían competir mucho con Lázaro Báez, porque era el único que tenía el personal, la maquinaria y la habilidad, digamos, el expertise, un lugar dificilísimo. Y además, una empresa de capital federal, ¿qué va a hacer? Va a llevar sus máquinas 1500 kilómetros y a su personal 1500 kilómetros. Está carísimo, sí. También eso explica por qué Baez nunca ganó ninguna licitación fuera de Santa Cruz. Porque eso y este titular de Vialidad, que ahora no me acuerdo bien el nombre, dice, fíjese que en la mayoría de las provincias hay empresas que dominan, porque son de ahí, porque tienen especialización ahí. Lo mismo pasa, pongámosle, en Chaco, y en muchas provincias. Pero además yo te voy a contar una cosa que lo explica. Mi nieta tiene en Costa Rica una empresa de facilidades para quienes filman, para que hacen audio, una empresa de facilidades de audiovisual, para audiovisual. ¿Qué significa esto? Que como ellos conocen el lugar, cuando vienen las empresas de Estados Unidos, de todo, no se traen sus tipos. Obvio. Le contratan a ellos que saben el personal, todo eso, conocen las locaciones, le facilitan dónde va a haber agua, electricidad, posibilidad de alojamiento, todo eso se lo buscan ellos, porque son los del lugar. Los lugares difíciles, que tenés una selva de por medio, que tenés todas esas cosas, le tiene que hacer la gente del lugar. Tal cual, tal cual. Y nadie va a pensar que está colgando por eso. Entonces, por ejemplo, pasa lo siguiente, que, mire, hay un informe sobre las obras, que es un informe elogioso, es decir, no es un informe crítico, sino elogioso, hecho por las autoridades del macrismo, y entonces dicen que en algunas se demoraron demasiado, no solo Lázaro Báez, sino otras empresas.
y la imputan a Cristina. Es decir, una cosa descabellada, que no era ni gobernadora, ni siquiera imputan a los gobernadores. Es todo, insisto, un armado político. Bueno, la verdad yo quería tener esta charla con vos, bueno, porque sos un fenómeno, sabes lo que te considero como profesional, sos impecable, impecable, y además para desearte todo lo mejor en este cambio, que me da pena del cambio, pero para toda tu nueva actividad, que te veo a la mañana en C5N, que lo haces realmente muy bien, y además porque también debutaste con Tus Rayos X el domingo, que una audición tan seguida en Del Plata, que ahora está en Radio 10, y porque sé que siempre que uno te pide algo, vos estás ahí a mano. Bueno, Lolita, gracias. No, yo el otro día le pedí, le di tu número a Debbie para que te llamara, para saber a quién había que llamar para dar esa noticia de esa chica desaparecida. Sí. Y vos ayudaste, o sea que ayudás siempre. Bueno, cuando se puede hago. No, cuando se puede no, siempre te esmerás en poder. Bueno, ¿La mamá bien? ¿Todo bien? Sí, mi mamá va a cumplir el 18 103 años. ¡Qué maravilla! Y sé que está muy bien de la cabeza, está, digamos, muy lúcida, muy inteligente, cansada de vivir. Me dice, no, ya está, me dice. Pero bueno, los hijos y el nieto y el bisnieto ahora, todos hinchamos para que tenga nuevos bríos. Perdió la vista, eso la deprime, entonces, porque era lectora y porque estaba muy informada, sigue estando muy informada a través de la radio. Piensen, siempre cuento esta anécdota, mi mamá recuerda a su padre de uniforme volviendo de la Primera Guerra Mundial. Claro, no de la Segunda, sino de la Primera Guerra Mundial. O sea, más o menos en 1918, ya tenía 4 o 5 años, ella se acuerda de su padre de uniforme volviendo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, la verdad, Norita, un beso a tu hermana, también tu hijo, gracias. Y ahora también a alguien. Bueno, en un minuto más seguimos el periodismo en emergencia. El que está a cargo de todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población: háganse cargo de esta situación, a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi 1 año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. La Soberana. Háganse cargo de sus cargos de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del error. La Soberana. Que no es error, si pasa, pasa. Y si no piden perdón, háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación.
funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo. Te quiero como no te quiso nadie, como nadie te querrá. Te adoro como se adora en la vida el hombre que se ha de amar. Te quiero como se quiere la vida cuando la vida es verdad.